Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a cómo podemos dibujar una nebulosa utilizando tiza pastel sobre un papel negro. Vamos a comenzar entonces con esta forma que se asemeja, por ejemplo, a la superficie del mar, o sea, se ve como unas olas, unas especies de ondulaciones que se asemejan a las olas, porque obviamente tienen esta forma y además estamos utilizando principalmente colores fríos, es decir, algunos celestes, algunos azules y un rojo levemente que se puede ver ahí. Entonces aquí ya tendríamos más o menos la forma básica de la nebulosa, ¿ok? Una nebulosa que busqué por internet, que me gustó mucho, la encontré muy bonita y dije, oye, podríamos dibujarla a ver qué tal resulta. Y bueno, aquí lo tendríamos entonces. Ya tuvieron la oportunidad de verlo en el canal, pero ahora en versión tutorial. Entonces haríamos esas especies de ondulaciones arriba con azul y celeste, ¿cierto? Que se pueden ver, y abajo trabajé alguna especie como un polvo estelar que tiene tanto matices rojos y algún tipo también de violeta que la cámara tampoco alcanza a captar totalmente. Recordemos que esta cámara no logra ver los colores realmente como son exactamente, pero igualmente se asemejan un tanto. Entonces por aquí en la zona inferior izquierda estoy trabajando directamente algunas especies de filamentos, como chorros casi, como unos chorros de polvo estelar que se pueden ir viendo, que tienen esta forma, también algo de púrpura le voy agregando. Al principio se ve como algo muy alocado porque realmente, claro, estamos trabajando una nebulosa y justamente una nebulosa prácticamente es una pintura abstracta en ese sentido. Ya son como muy abstractas las nebulosas, pero tienen una belleza realmente increíble, así que era necesario, creo, dibujarla. Y aparte que me encanta el universo, bueno, ustedes ya lo saben y últimamente he estado haciendo este tipo de cosas, creo que queda muy bien. Entonces aquí estoy combinando el rojo con estos colores azules y recuerden bien que la contraparte de un rojo o la contraparte de un azul es justamente el azul y el rojo, o sea, del azul es el rojo y del rojo es el azul. Así que si combinamos estos dos matices vamos a lograr que el dibujo vibre, o sea que sea muy potente visualmente. Va a ser un dibujo que sí o sí va a desviar las miradas hacia sí mismo por el hecho de que son matices muy potentes y si los sabes combinar en su justa medida te va a quedar realmente perfecto. Entonces habían algunas partes en la nebulosa en las cuales se veía como muy sutil el pigmento, o mejor dicho, el polvo estelar, y dije, oye, en la mano queda como muy fuerte y el papel higiénico también queda como muy marcado, necesito algo más suave. Y en ese caso es recomendable tanto un algodón o también algún tipo de pincel que puedas ir utilizando, que al tener poca presión y ser más suave te permite un trazo muchísimo mejor. Queda muy suave el polvo y queda más natural. Se ve realmente como el polvo estelar. Entonces, teniendo ya esta especie de niebla casi de color, encima podemos empezar a trabajar. ¿Te das cuenta? Ese sería el método. Entonces agregas esta base, este polvito en el fondo y después encima de este empezamos a añadirle detalles y elementos que van a ir realizando cosas más complejas en tanto de todo el dibujo, o sea, en otras partes, por allá, por acá, etcétera, etcétera. La idea es ir de atrás hacia adelante. Esto es prácticamente igual que la pintura, que necesitas agregar primero el fondo, después las cosas que están adelante, etcétera. Claro, hay otro tipo de técnicas en las cuales no necesitas hacer esto necesariamente, sino que puedes ir trabajando directamente con elementos que están en el primer plano, después en el fondo. Por ejemplo, en el grafito sí se puede hacer, pero en el pastel no. En el pastel es recomendado que lo hagas así, que se haga de esta manera. Yo por lo menos se los recomiendo por el hecho de que después puede quedar mal. De hecho, al principio, hace muchos años, cuando estaba en el 2014, para que se hagan una idea, eh, y ni siquiera pastel, ahí eran lápices carboncillo, yo hice primero el primer plano y después, digamos que hice el fondo. Y ahí me quedó totalmente mal porque, claro, no sabía este elemento, así que por eso hay que tener ojo, ¿ya? Una vez que tengamos esta estructura podemos ir definiéndolo mejor y siento que en el centro necesitaba un poquito más de brillo, de un brillo muy sutil, así que hice exactamente lo mismo, le quité el pigmento con un cortacartón,
alguna tiza pastel tanto azul como celeste y después lo empecé a difuminar con el pincel. De esta manera logramos un tono brillante, un tono mucho más uniforme que nos acompaña al resto del dibujo, y también podríamos empezar a agregar detalles encima de este, como los que estamos haciendo en este caso. Ahora sí estamos añadiendo tizas pastel de color azul. Recuerden que yo estoy utilizando tizas pastel azul de marca Prismacolor Premier. Esa es la marca por si ustedes lo quieren comprar. Realmente muy recomendado. También vienen creo que 3 colores de esta gama de azules. Es decir, tenemos un azul normal, el azul estándar prácticamente podríamos decir. Después un celeste, que es justamente el que utilicé recién. Y tendríamos un azul que es muy oscuro, que queda muy bien porque al ser oscuro igualmente resalta. Es muy, muy brillante, eso es extraño, es casi como una contradicción. Pero es un azul excelente, un azul muy potente, que se los recomiendo sin duda ir combinando estos 3 azules. De hecho, eso es lo que estoy haciendo aquí abajo. También le pueden ir añadiendo alguna especie de púrpura que viene en ese pack, en el set de 24 tizas, que es recomendado sin ninguna duda, con el lápiz, o sea, mejor dicho, con la tiza pastel roja. Y ahí ya tendríamos elementos importantes. Para hacer las estrellas simplemente marcamos un círculo y empezamos a difuminar. Después de difuminar volvemos a marcar el círculo, pero ya no lo difuminamos y ahí nos queda una estrella que está en el centro muy brillante, y a medida que se van alejando esta distancia del centro se va haciendo un brillo más sutil y queda muy natural, queda muy, muy realista en ese sentido. Es decir, se ve como una estrella, como si realmente estuviese en ese sector, ¿no es verdad? Bueno, ya teniendo esto vamos a ir trabajando otros detalles. Después vamos a agregar más estrellas para que vean cómo se va haciendo ese detalle perfectamente. Entonces, claro, estábamos trabajando, para que se hagan una idea, no en este pastel, no en este papel, digo, profesional Canson, sino que aquí estaba utilizando una cartulina oscura escolar, que no es muy recomendada, pero igualmente nos sirve. Yo la utilicé para probar al principio, hice estos dibujos para ver qué tal quedaba el tema del universo, el tema cósmico en este tipo de trabajos y de papel, y el resultado me convenció, y eso que ni siquiera era un papel apto para el dibujo. Así que después compré el papel Canson y bueno, ya han visto la diferencia y es realmente abismal. Pero igualmente, para comenzar, se los recomiendo sin ninguna duda. Es un papel que igualmente les puede servir mucho. Nunca se va a comparar, eso sí, a un papel Canson, pero sí para practicar. Y es un papel muy al alcance de todos. Es decir, esta es una cartulina escolar, entonces yo la tomé y la recorté en 4 partes. Y ahí tendríamos este tamaño. Compré un pliego y lo recorté y es excelente. Entonces aquí en la zona inferior habían algunas especies de zonas que se veían más oscuras y quise agregarle eso con la tiza pastel negro. Entonces le vas agregando la tiza pastel y en el caso, digamos que en el borde externo se va viendo que aparece esta especie de rojo con esta especie de polvo estelar, y que ese contraste queda muy interesante. Es decir, que se ven espacios en negro con polvito de algún tipo de matiz, ya sea rojo o azul. Queda muy bonito, queda muy interesante y hace que el dibujo tome más interés y no se vea tan plano. Recuerden muy bien, como yo siempre les digo, que si un dibujo es plano va a perder interés. La idea es lograr contrastes, matices que rompan con esa estabilidad para que se vea mucho más interesante. Entonces aquí quise agregarle una estrella, y claro, muchas veces las estrellas tomadas con telescopios, como el telescopio espacial Hubble, se ven estas especies de líneas que son obviamente 2, que se ve como una X, ¿ok? La dirección varía, lógicamente, pero en este caso había una estrella que sí se veía así. Yo quise acentuarla porque no son dibujos exactos y le agregué estas especies de líneas que quedan muchísimo mejor. Se da a entender de que es una estrella. Te das cuenta que si no le hubiese agregado esas líneas en X, no se sabría si es una estrella o no. Y ahí sí se da a entender de que es una estrella y queda mucho, mucho más bonito. Además de que, por ejemplo, tú cuando miras estrellas se ven justamente así, las más grandes por lo menos, se ven esas líneas. Por lo tanto queda mucho, mucho más natural. Aquí le estoy añadiendo algo más de negro para que quedase mejor. Aquí por la zona inferior también algún tipo de elemento. Por ahí perfectamente. Vamos trabajando, añadiéndole carboncillo. También podrían utilizar el carboncillo, que sirve para reemplazar la tiza pastel negro,
muchísimas veces cuando no tenemos tiza pastel pueden utilizar carboncillo y les va a quedar igualmente muy bien. Tienen que saber utilizarlo, nada más que eso. Entonces por aquí le estoy añadiendo algunos filamentos, algún tipo de rojo también más brillante. Recuerden que cuando nosotros añadimos la tiza pastel es muy brillante, muy concisa, tiene una gran densidad, pero si pasamos el dedo o algún tipo de difumino vamos a hacer que este color pierda esa potencia y se vea mucho más suave, se vea mucho más sutil. Y si ustedes quieren conseguir áreas que sean sutiles y áreas que sean mucho más brillantes, pueden difuminar algunas y las otras dejarlas exactamente igual como las aplicaron y no difuminarlas, ¿ok? Esa sería como mi principal recomendación. Y ahí podrían lograr un elemento importante, un elemento interesante y bonito. Por aquí le estoy añadiendo más filamentos, como integrando casi estas zonas de azul con celeste con las áreas en rojo, para que quede mejor, para que quede más atractivo en ese sentido. Ok, haríamos estas formas por aquí, perfecto. Tenemos que ir agregándole algunos detalles más al dibujo, pero si se dan cuenta es una obra bastante interesante en donde conseguimos un contraste, como les digo, muy bueno, muy bonito. Las estrellas también juegan un rol importante, o sea, si ustedes no le agregan estrellas a este dibujo, no va a aparecer algo cósmico, no va a aparecer algo del universo, va a aparecer quizás un abstracto, como ya les he dicho, que las nebulosas tienden a ser abstractas, por lo tanto, es un detalle que hay que agregar. Ahora, si ustedes me preguntan cuánto de originalidad tiene esta obra, bueno, yo les puedo decir que normalmente cuando yo hago un dibujo, copio la estructura básica, no exactamente, pero sí la forma más básica, tiendo a alargar o deformar algunas partes y después ya simplemente el color y todo este tipo de elementos los voy inventando yo. Porque por ejemplo esta nebulosa no tenía algunas partes que yo sí las fui agregando, no tenía tantas estrellas que también las fui agregando y de hecho las estrellas principales, las que se encuentran en la mitad superior del dibujo en el centro, eran muchísimo más pequeñas en la imagen real. Entonces ahí dije, oye, podría agregarle las estrellas que se ven aquí, hacerlas más grandes para que tomen mayor protagonismo. Y claro, tú puedes hacer eso sin ningún tipo de problema. Depende obviamente del dibujo. Ahora, claro, si por ejemplo te contratase alguna empresa o alguna agencia eh, astronómica o algo por el estilo, ahí tendría que hacer quizás un dibujo exactamente técnico, exactamente científico de cómo es la nebulosa, cada parte, no inventar absolutamente nada, ser lo más fiel posible a la imagen de referencia. Entonces en ese caso tú tienes que ir viendo prácticamente, o sea, yo les recomiendo como en la mayoría de veces que ustedes vayan añadiéndole cosas a su elección, o sea que dejen que su espíritu artístico sea el que domine aquí y que empiecen a inventar cosas, que empiecen a experimentar. Esa sería como mi sugerencia, ¿ya? Por si hay muchas dudas. Bueno, así que voy agregando más estrellitas aquí con el lápiz pastel. Bueno, el lápiz pastel sirve para las estrellas más pequeñas, que igual es muy útil, pero para las estrellas más grandes sí o sí tienen que utilizar tiza pastel, porque si utilizan el lápiz pastel no les va a quedar muy brillante, les va a quedar un tanto opaco y esa no es la idea en ningún caso. La idea es conseguir un resultado potente visualmente hablando. Y aquí tendríamos la hoja que utilizo de apoyamanos, en donde, como su nombre le indica, es una hoja que me sirve para no ir manchando el dibujo. Recuerden que la técnica del pastel y del lápiz carboncillo es la técnica más sucia que hay en el arte. Bueno, olvidando la escultura, obviamente, pero en cuanto a técnicas así de pigmento y ese tipo de cosas, es lejos la más sucia. Entonces tú apoyas una mano levemente y mucho del pigmento que añadiste a la hoja se te va a adherir a la mano y lo vas a quitar de la hoja, ¿ya? Y te va a quedar un espacio ahí vacío, o por caso contrario puedes manchar el dibujo desplazando el grafito que no quieres desplazar hacia alguna parte indeseada. Entonces, por favor tengan cuidado y les recomiendo ser muy meticulosos, muy cuidadosos. También utilizar siempre una hojita que nos va a ayudar, siempre es muy útil, ¿ya? Una hoja grande también es cómodo, pero eh, también va a tapar mucho dibujo y la idea es que se vaya viendo todo el dibujo aquí en este video. Pero si quieren, bueno, ustedes pueden utilizar lo que deseen. También un bastón sirve mucho, pero eso es más recomendado para un dibujo que le estén haciendo en algún tipo de lienzo, etcétera, etcétera, o en alguna muralla, o en alguna superficie en diagonal, casi en vertical.
En este caso, como está en un escritorio, no necesito algún tipo de bastón porque con esto me sobra, con el papelito tengo perfectamente para trabajar todo el dibujo, no necesito más que eso. Y aquí finalmente estoy agregándole otros elementos. Bueno, este dibujo, como les comento, ya lo subí en el canal en la versión rápida. No tuvo muchas reproducciones, bueno, tampoco en mi canal es que digamos que tenga muchas reproducciones, pero yo creo que hay gente a la que le interesa este tipo de cosas y me preguntan cuándo voy a subir el tutorial y me demoré más de 2 semanas creo. Es que ustedes saben, a veces subir esto es un tanto complicado, no siempre se tiene el tiempo, pero quise hacer un tutorial corto porque es un proceso muy repetitivo. Como pueden ver, es una técnica muy rápida, es una técnica sencilla, siempre que trabajemos cosas sencillas, porque se puede trabajar. Bueno, ya van a ver que próximamente voy a subir otros tutoriales muchísimo más complejos, que requieren muchas horas de trabajo, pero en este caso me demoré creo que unas 2 horas como mucho. Por lo tanto, es una técnica que se aprende rápido, muy intuitiva. Una técnica realmente muy recomendada para niños. Por ejemplo, yo a los niños les recomendaría totalmente que prueben con pasteles, que no se los lleven a la boca, eso sí, pero es una técnica muy, muy recomendada para ellos. Incluso diría que más que la pintura, para que ustedes se hagan una idea. Y bueno, finalmente nos queda así nuestra nebulosa, muy sencilla, muy bonita, también muy colorida. Y como siempre recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.